Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 30. Mientras Yami miraba hacia el mar, todos los demás también lo hicieron. Al principio, no entendieron lo que Yami indicaba, pero pronto lo notaron. El agua se movía de forma anormal, como si algo grande estuviera dando vueltas cerca del cuartel general enemigo. Rico, ansioso por demostrarle a Yami que se equivocaba, estaba a punto de refutar su afirmación diciendo que debía ser solo un pez grande o un enjambre de peces pequeños, pero entonces vio la cola con un aguijón salir del agua con algo perforado en la punta. ¿Qué demonios?, dijo Asami con la boca abierta. Todos los demás sintieron lo mismo y, por unos segundos, sintieron un miedo inmenso al saber que el animal estaba a solo 3 o 4 kilómetros de ellos. ¿Qué es eso en su cola?, preguntó Kakashi mientras señalaba al monstruo y miraba a Yami. Otros también lo miraban con curiosidad. Yami simplemente se encogió de hombros y dijo: esa debe ser una de las piezas del cebo que puse para el monstruo. A los 2 shinobis de la niebla y a los 3 marineros cultistas que maté, les hice algunas cicatrices en los cuerpos para que la sangre siguiera filtrándose y los até en la orilla donde el agua estaba turbulenta. ¿Por qué intentar atraer a ese monstruo cerca de la isla? ¿Y si simplemente quería pasar de largo la niebla oculta e ir a otro lugar?, preguntó Rico. Lo que dijo sonaba como si estuviera acusando a Yami de atraer el peligro a su tierra natal, pero por su tono, Yami y los demás comprendieron que Rico sentía curiosidad. No sabía de dónde podía venir, así que sería mejor que al menos apareciera desde una dirección donde pudiera estar preparado de antemano. El culto de Hashin ha permanecido en las sombras quién sabe cuánto tiempo. Entonces, ¿por qué se rebelarían de repente aquí en este conflicto solo para un mero ritual?, preguntó Yami y miró a su alrededor. El anciano se rió entre dientes y dijo: a menos que nunca hayan planeado dejar que esta noticia saliera de la niebla oculta y hayan planeado ofrecer a todos aquí como alimento para ese monstruo. Yami sonrió y dijo: correcto, no hubo ningún ritual, sino un trato. El trato era ofrecer todos los seres vivos de aquí al monstruo. La espera era que el monstruo viniera sin que nadie de las áreas vecinas se enterara. Por eso, sin importar cuántas veces ganáramos en pequeños conflictos contra ellos, el sacerdote Ji confiaba en su victoria. Esto es demasiado arriesgado, no solo para Ji, sino también para Jir. Por muy rudo que sea el Tsuchikage Onoki, jamás aceptaría la ayuda de un monstruo desconocido ni permitiría que su gente lo hiciera. Parece que Jir planea usar esta victoria como una estrategia de poder y al monstruo como su aliado para ganarse un lugar en la mesa, dijo Yoshiro. El anciano negó con la cabeza y dijo: no, Yoshiro, no creo que tengas toda la razón. Jiro sí que está tramando algo, pero sabe que nunca será realmente aceptado cuando sepan que ganó con la ayuda de un monstruo y cultistas que sacrifican humanos. Creo que Yi debió haberlo mantenido en la oscuridad. La codicia por conseguir shinobis poderosos fue suficiente para convencer a Jiro de unirse a él. No entiendo cómo Moji aceptó todo esto, preguntó Rico, a lo que Asami lo miró con cara de pocos amigos y dijo: él no sabía nada de esto, o si no, sin nadie en esta isla, ¿en qué Mizukage se convertirá? Creo que ahora deberíamos decidir cómo vamos a responder a esto. ¿Deberíamos preparar nuestras defensas y esperar a que el monstruo venga a atacarnos?, preguntó Mei. Asuma negó con la cabeza y dijo: no, los cultistas pudieron llegar a un acuerdo con el monstruo, así que no sería tan ingenuo como para creer que el sacerdote Ji no tiene forma de comunicarse con él y luego convencer al monstruo de atacarnos con la facción Mizukage y el ejército de shinobi de piedra. ¿De verdad lucharán los shinobis junto a un monstruo que mata y devora humanos a diario?, preguntó Kurenai. No tienen otra opción. Perderán contra nosotros si intentan luchar cara a cara. Su única forma de ganar es luchar codo con la criatura que se come a los de su especie, dijo Asuma. Creo que deberíamos empezar la guerra. No deberíamos dejar que ese sacerdote siquiera hable con ese monstruo. Lamento estar de acuerdo, pero tal vez el niño, no, el demonio del genjutsu tenga razón. En fin, ya he dado mi opinión, ¿qué opinan?, dijo Rico mientras miraba a los demás, incluyendo a Yami y Kakashi. Ay, mírate, por fin aceptando que un niño de 10 años es superior a ti. Aunque estoy de acuerdo con el cabeza hueca. Tenemos que atacar ya con todas nuestras fuerzas. No voy a dejar que las aldeas civiles que tenemos detrás se conviertan en el plato de comida del monstruo, dijo Asami. Oye, no dije que fuera superior, ¿y a quién llamas imbécil?, protestó Rico en voz baja, pero todos la ignoraron y miraron a los 2 líderes de clan restantes.
Los dos líderes del clan se miraron y dijeron, no estamos destinados a morir de viejos, ¿verdad? Entonces Yoshiro miró a su hija y dijo, dile a nuestros hombres que se preparen no para la lucha por la libertad, sino por la existencia. Esto les pareció heroico a todos, excepto a una persona. ¿Qué dirá cuando se entere de la batalla final de la Cuarta Gran Guerra Ninja? La ignorancia es una bendición. Yami pensó y decidió guardar silencio. Kakashi miró a Hideki, que estaba de pie junto a él, y dijo, dile a nuestros hombres que también se preparen para la batalla y que escriban una carta a sus seres queridos en la aldea. Kurenai, Asuma, creo que ustedes dos también deberían ir y escribir algo. Kurenai asintió y dijo, tú y Yami no querrían escribirle a nadie si no pueden escapar del animal. Kakashi miró a Yami, a lo que Yami se rió entre dientes y dijo, dile a mi hermano que volveré con un hueso de ese monstruo. Kakashi también rió al escuchar a Yami decir eso. Creo que es hora de cumplir mi promesa, dijo el anciano y le lanzó un estuche de pergaminos a Yami. Yami agarró el estuche del pergamino y lo observó. Era de metal sólido y tenía un tallado muy elegante. El tallado era plateado, mientras que el resto del pergamino era negro. No lo abras aquí. No quiero que esa maldita cosa aparezca jamás en esta isla, dijo el anciano. Yami asintió y dijo, me has despertado más curiosidad que nunca por cualquier jutsu. Supongo que tendré que esperar a que esto termine. El anciano asintió y miró al guardia shinobi que estaba cerca de él y dijo, toquen las trompetas y preparen a toda la fuerza. Esta vez comenzaremos la guerra en nuestros términos y la terminaremos en nuestros términos también. Tuvimos tiempo suficiente para prepararnos, anciano, ahora es el momento. Rico sonrió con sorna y creó una pequeña ráfaga concentrada de aire y agua bajo sus pies para impulsarse hacia adelante, aterrizando sobre sus piernas a solo unos metros de los límites del cuartel general del clan de sangre, de frente al cuartel general enemigo. Los demás líderes de clan también corrieron hacia donde estaba Rico. El anciano Gu miró a Enko y dijo, voy con el líder de clan al frente. Lady Mei también estará con nosotros. Quiero que tú y Santo sigan las órdenes del asesor Ao y lideren a nuestros escuadrones hacia la victoria. Kana, acompaña a Nanma y Toru a los campamentos médicos y ayuda en lo que sea necesario, como lo hacen los escuadrones Genin de Konoha. El anciano Gu no le dio a nadie la oportunidad de decir nada sobre sus órdenes y simplemente corrió detrás de los líderes del clan. Yami escuchó pequeños susurros donde Asuma intentaba convencer a Kurenai para que fuera a supervisar los campamentos médicos como lo hizo después de los conflictos iniciales, pero Kurenai se mantuvo firme esta vez. Finalmente, Yami y los 3 Jonins de la hoja también se unieron al frente, formando una línea recta frente al cuartel general, con el ejército amontonándose tras ellos. Asuma había ordenado a los espías de la hoja que se desplegaran en el bosque cercano y usaran la guerra de guerrillas si los shinobis de la niebla o de la piedra intentaban tenderles una emboscada lateral. Pudieron ver que el cuartel general del enemigo también había comenzado a mover sus fuerzas, reaccionando a las acciones de los líderes del clan de linaje. Yoshiro extendió ambas manos hacia un lado liberando niebla y gritó ya no seremos casados, ataque a Aara. Cuando Yoshiro dio la orden, todos apretaron los puños y miraron a los enemigos con ira en los ojos. Todos habían sufrido a manos de la facción Mizukage de una forma u otra. Sin preocuparse por sus vidas, comenzaron a correr hacia el ejército que tenían delante. Los líderes del clan tampoco se detenían y avanzaban sin miedo. Estaban dispuestos a arriesgar sus vidas en esta guerra, pero Yami y Kakashi comprendían la situación actual. Al estar en el extremo izquierdo del frente, avanzaban un poco más despacio que los demás. Yami, parecen ser mucho más numerosos que el ejército del clan de sangre. Y no veo a Moji, Hir ni al sacerdote Hi por ningún lado. El escuadrón de sangre y los shinobis de niebla y piedra con tatuajes son los únicos al frente de su ejército. Yami asintió y dijo, sí, me di cuenta, esos 3 deben estar en la retaguardia esperando a que los líderes del clan se agoten. Tengo un murciélago vigilando al monstruo, le dije que me diera la señal en el momento en que el monstruo aterrice en la isla y el sacerdote Hi se mueva para hacer contacto con él. Ya nos enfrentamos a un ejército tan grande, ¿crees que los líderes del clan tienen la fuerza suficiente para enfrentarse al monstruo? Preguntó Kakashi. Yami lo miró con expresión confundida y preguntó, ¿estás insinuando algo, Kakashi? No creo que necesitemos hacer más que esto para demostrar nuestra alianza con la hoja oculta. ¿Pero de qué servirá si los clanes de sangre pierden? Solo digo que, aunque no sean nuestros aldeanos, no podemos dejarlos morir si hay una posibilidad de salvarlos. No suelo tomar decisiones basadas en las emociones y sé que tú nunca lo haces, pero ¿podrías quitarme algo de carga?
Yami guardó silencio durante unos segundos y siguió observando al ejército que se dirigía hacia ellos. Kakashi no estaba seguro de si había superado a Yami, pero él también había estado en esa fase, donde a Kakashi solo le importaba completar la misión sin importar las circunstancias. Kakashi estaba a punto de convencer a Yami cuando vio que éste había ganado velocidad y se acercaba al centro, donde se encontraban los líderes del clan, junto con Mei, el anciano Wu y los demás. También notaron que Yami había roto la formación y se dirigía hacia ellos. ¿Qué pasa, Yami?, preguntó Yoshiro confundido. Él y los demás no sabían por qué Yami corría 2 pasos delante de ellos. De repente, Yami miró hacia atrás con su Sharingan activado, lo que no solo parecía peligroso, sino que también envió un escalofrío por la columna de todos por un momento. «Será mejor que le pidas unas largas vacaciones a Lady Tsunade», dijo Yami, y de repente todo su cuerpo se cubrió de rayos y desapareció ante sus ojos, dejando solo unas pequeñas chispas azules flotando a su alrededor. Por unos segundos, la velocidad de la línea del frente se hizo más lenta mientras intentaban comprender qué sucedió cuando lo escucharon. Ark. Ayuda a. Todos miraron al frente, hacia el ejército que se acercaba, y vieron que el ejército enemigo se había detenido y se producían explosiones azules en diferentes lugares. Ni siquiera podían ver qué era esa mancha azul que zumbaba entre otros grupos. ¿De lo hizo?, tartamudeó Rico, a lo que el anciano respondió. Sí, los está masacrando, no disminuyamos nuestro ritmo y dejemos que un niño de 10 años haga todo el trabajo. Los líderes del clan asintieron y se lanzaron hacia el enemigo. En la primera línea, Yami atacaba a diestro y siniestro. No solo usaba su espada, sino también las alas azules de su espalda. De vez en cuando, saltaba de un lado a otro y aterrizaba sobre un shinobi enemigo, clavándole su espada oculta en el cuerpo. Sabía que usar genjutsu con esas personas sería un desperdicio de chakra, así que recurrió a ataques físicos. Yami no contó cuántas personas había matado, pero calculó que eran unas 50. Es el demonio del genjutsu. Mátalo. Arriconéntalo. Los shinobis que querían apoderarse de Yami, pero solo lo vieron acercarse y matar a alguien a su alrededor, gritaron. Sabían que sus jutsus eran muy lentos para atraparlos y necesitaban organizarse ya. De lo contrario, cuando los líderes de los clanes de linaje y su ejército se enfrentaran en los próximos 10-15 segundos, estarían en un lío. En un momento tan crucial, los shinobis del corazón de demonio de la niebla y la piedra oculta decidieron atacarnos y lanzar un ataque organizado contra Yami. Extiende tu niebla por la zona y hazla densa. Los shinobis de piedra crean un muro para aislarlo. Yo crearé un pantano de lodo para frenarlo en tierra, ordenó el líder del escuadrón, y los tatuajes de su cuerpo comenzaron a brillar. Con solo tocar la tierra con ambas manos, esta se volvió blanda y pegajosa al instante. No era un pantano normal como el que Yami había enfrentado antes, sino algo más poderoso. Yami sabía que si pisaba ese lodo, su velocidad disminuiría considerablemente y podría tener que gastar energía innecesaria para salir de allí. Gracias a su Sharingan, podía ver a sus enemigos con claridad. Aunque ellos también estaban atrapados en el lodo, no entraron en pánico y siguieron las órdenes de su líder de escuadrón. A la distancia, los líderes del clan vieron lo que ocurría. Han empezado a atacarlo de forma organizada. Entremos o podría estar en apuros, dijo Asami mientras sacaba 2 abanicos metálicos de su cinturón y los extendía, lista para atacar. Aunque no eran tan grandes como los de Temari, eran de metal y tenían agujas puntiagudas en cada pliegue. Justo cuando Asami y los demás estaban a punto de ayudar a Yami, vieron una ola de energía púrpura que provenía de Yami y se extendía hacia el líder del escuadrón. Yoshiro, un espadachín, se dio cuenta de que era un corte de espada, pero con chakra imbuido. Parecía un arco púrpura, pero se hacía más grande a medida que avanzaba. Cuando el arco púrpura desapareció tras alcanzar una distancia considerable, toda la línea del frente quedó en silencio por un instante. Todos querían ver el efecto de ese corte de espada para poder dar el siguiente paso en consecuencia. Con una ráfaga de aire, toda la espesa niebla que estaba concentrada en la zona desapareció, y lo que todos vieron los horrorizó. Yami estaba de pie con su espada brillando de color púrpura, y frente a él había numerosos shinobis, incluyendo al líder del escuadrón con los tatuajes de cultista. La única diferencia era que los shinobis y el líder del escuadrón no tenían torso. Su torso yacía en el suelo ensangrentado, mientras que su torso seguía firmemente sumergido en la tierra pegajosa hasta el tobillo. ¿Los cortó por la mitad?, preguntó Asami, que estaba a punto de alcanzar a Yami. Lo preguntó en voz baja, pero como el campo de batalla estaba en silencio, todos pudieron oírla.
Con el chakra puro y denso que posee, no creo que le hubiera sido muy difícil hacerlo. Y el metal de esa espada no parece normal, dijo el anciano. No puedo dejar que te acapares toda la diversión, Yami, dijo Rico, y se enfrentó a los shinobis de niebla y piedra. Al ver a Rico empezar a luchar, el resto de los líderes del clan también comenzaron a enfrentarse al ejército enemigo. La moral de los shinobis de linaje estaba por las nubes debido a la devastación del frente enemigo. También comenzaron a enfrentarse a los shinobis enemigos. Dado que Yami y los líderes de clan se encargaban de los altos Chunin y Jonin que ocupaban las primeras filas, los shinobis de linaje se enfrentaban a Genins y Chunins débiles. Eran solo carne de cañón, y normalmente en la guerra constituyen la mayoría de las fuerzas y se les envía como carne de cañón. Sin embargo, esta vez, los líderes de clan decidieron dejar la estrategia en manos de sus asesores, como Ao y los demás, mientras ellos mismos entraban al campo de batalla. Tras cortar por la mitad a los shinobis de la niebla y al líder del escuadrón, Yami buscaba otro lugar para sembrar el caos, pero entonces vio a unos shinobis de piedra que parecían estar preparando un jutsu durante unos segundos. Yami no sabía qué tipo de jutsu era, así que los miró con anticipación y listo para contrarrestarlo en cuanto lo viera, pero entonces el anciano saltó frente a Yami y dijo: «Van a usar grandes rocas para aplastar a nuestra gente mientras ruedan. Adelante, déjame encargarme de ellos». Yami estaba a punto de detener al anciano, pero vio que el agua brotaba de la tierra y formaba gruesos y largos látigos de agua en sus manos. Con solo verlo, Yami supo que podían cortar las rocas, así que decidió irse. Al irse, Yami miró hacia atrás para ver si el anciano estaba bien, y vaya si cortaba esas grandes rocas con facilidad. Yami nunca había visto el agua como una herramienta tan afilada. Quería saber cómo lo hacía, pero como no le gustaba mucho y los látigos eran fruto de sus muchos años de maestría, Yami decidió dejarlo estar. Miró a su alrededor y vio que los otros líderes de clanes también se habían metido en sus propias peleas contra los grupos liderados por los shinobis tatuados. Si esto sigue así, los líderes de clan se cansarán, como me dijo Kakashi. Sabusa y Chojuro estaban a cargo de liderar sus propios escuadrones en la batalla. Con el tiempo, también se cansarán. El número de enemigos es mucho mayor de lo que anticipamos inicialmente. Justo cuando Yami pensaba esto, un shinobi de piedra se estrelló contra el suelo junto a él. Yami lo miró y vio un agujero en el pecho del hombre. Luego miró hacia el otro lado y dijo: «Tu eficiencia con Chidori realmente ha aumentado mucho en comparación con antes». Kakashi miró de reojo a Yami y dijo: «¿En serio estás juzgando al hombre que te enseñó el jutsu?» Como sea, sé que quería aliviar la carga que los líderes del clan iban a enfrentar, pero la cantidad de enemigos es insoportable. Con solo un puñado de personas en el frente, no podemos esperar matar a todos y aún tener la fuerza suficiente para enfrentarnos a Hiro, Moji y al monstruo al final, dijo Yami mientras observaba el vasto ejército oculto de niebla y piedra que seguía llegando al campo de batalla. Kakashi miró a Yami y pensó: por muy inteligente que sea, aún le falta experiencia en batallas a gran escala. Pero es bueno que no sea cobarde y, en cambio, esté pensando en maneras de sortear el problema y llevar a su equipo a la victoria. Kakashi le dio una palmadita en el hombro a Yami y dijo: «Yami, todo lo que necesitas hacer es disminuir la calidad y aumentar la cantidad. La mayoría de las personas en su ejército son Genin y Chunin. Realmente necesitas reducir tu fuerza dependiendo de tu enemigo y no solo para ahorrar tu propia fuerza, sino para aumentar el área de efecto». Yami recordó cuando en el anime Madara usó el majestuoso destructor de llamas contra un ejército tan grande y decenas de usuarios de jutsu de agua tuvieron que usar sus jutsus de estilo agua para evitar que el fuego siguiera avanzando. Yami miró a los enemigos frente a él y en lugar de luchar contra ellos, dijo: «Los dejo para ti, Kakashi», y saltó hacia el territorio enemigo. Al ver a Yami saltar más profundo, los shinobis enemigos crearon espacio para que nadie recibiera impacto al aterrizar. Al caer al suelo con un estruendo, Yami vio que todos lo miraban. Yami simplemente movió la mano hacia atrás un par de veces, lo que envió cuchillas invisibles hacia el enemigo. Entre 10 y 15 shinobis murieron cortados por esas espadas. Pero no tuvieron tanta suerte como los que Yami había matado previamente con el mismo ataque, ya que Yami usó menos intensidad en este, lo que provocó que algunas partes del cuerpo quedaran cortadas a la mitad y se detuvieran debido al hueso. Fuertes gritos se escucharon al instante en el campo de batalla. Los shinobis de niebla y piedra tuvieron que presenciar la muerte horrible y dolorosa de sus camaradas, pero esto también les infundió temor por el niño de 10 años que tenían frente a ellos. Liberación de fuego.
Onda de bola de fuego. Yami rápidamente hizo algunas señales con las manos y liberó el jutsu de su boca. La base de este jutsu era el jutsu de bola de fuego que le había enseñado su padre, pero la única diferencia era que, en lugar de una gran bola en el aire, esta bola de fuego se expandía para cubrir más área frente a Yami. Yami también le añadió chakra de viento para avivar las llamas, de modo que pareciera y se moviera como una ola de fuego que caía sobre los enemigos. La única desventaja fue que la temperatura de las llamas era inferior a la de las bolas de fuego habituales de Yami. Los shinobis de niebla no estaban preparados para un jutsu tan extendido, así que no lograron reunir a muchos usuarios de jutsu de niebla. Aún así, 3 o 4 shinobis de niebla usaron jutsu de chorro de agua, mientras que los shinobis de piedra crearon muros a diferentes distancias para obstruir la ola y ralentizar su impulso. Yami sabía que esto sucedería. No esperaba que su ola de fuego matara a los enemigos, sino que solo los distrajera. Ahora que todos estaban concentrados en la ola de fuego, Yami desenvainó su espada y, aplicándole solo chakra de viento, comenzó a moverse entre los muros de piedra y la niebla creada por los chorros de agua que se evaporaban al impactar con el fuego. Esta niebla le proporcionó a Yami una buena cobertura, lo que le permitió cortar a los enemigos uno a uno sin usar mucha fuerza. Para cuando los shinobis que estaban concentrados en la ola de fuego se dieron cuenta de que su número había aumentado, Yami había matado a entre 30 y 40 de ellos. En ese momento, Yami vio un murciélago dando vueltas sobre él y chillando. Asintió y continuó matando a los que tenía delante. Sintió la tentación de devorar los cadáveres, pero sabía que si Kakashi activaba su Sharingan, podría ver lo que Yami hacía. No estaba dispuesto a correr ese riesgo. Al escuchar el chillido del murciélago, Yami y Kakashi comprendieron que el monstruo había contactado con el sacerdote Ji, lo que significaba que Yami debía apresurarse e impedir las conversaciones o, de lo contrario, tendría que enfrentarse al monstruo junto con Ji. Algo que Yami no estaba muy seguro de ganar. Para entonces, los líderes de los clanes también mataban a todos a su paso. Esto provocó que las líneas del frente se volvieran más caóticas y los shinobis de linaje comenzaron a matar a los shinobis aterrorizados que intentaban huir. Algunos incluso lograron escapar a la jungla que se extendía a ambos lados del campo de batalla, pero Hideki y los demás espías ya estaban desplegados allí para encargarse de cualquiera que se acercara a la naturaleza. Yami dio algunos saltos para detener al sacerdote Ji, pero pronto se enfrentó a otro adversario. Y no era solo uno, sino dos: Jirimoji. Ambos tenían a sus mejores hombres detrás, listos para abalanzarse sobre Yami. Yami no conocía su destreza marcial, pero estaba bastante seguro de que eran Jonin de élite o shinobis de rango Kwashikage. «Hasta aquí puedes llegar, demonio Genjutsu», dijo Jir mientras le sonreía a Yami. Por otro lado, Moji parecía extremadamente enojado. «No deberías haberte metido en los asuntos de otro niño del pueblo. Ahora debes pagar con tu propia vida». Era obvio que Moji y su facción, que tenían una ventaja abrumadora al principio, ahora estaban en ruinas gracias a Yami y sus payasadas. Moji sacó 2 espadas cortas de su espalda después de decir eso y tomó una postura de lucha mientras Hiro tocaba ambos puños en el suelo y las piedras comenzaron a acumularse alrededor de su puño, creando guanteletes de piedra en ambos puños. Apretó los puños y dijo: «Veamos qué tan fuerte eres». «Mátalo», ordenó Hir, y Moji hizo lo mismo. Las 5 personas que estaban detrás de ambos saltaron hacia Yami al instante para cortarlo en pedazos. 2 shinobis de piedra y niebla se detuvieron a cierta distancia para usar un jutsu de agua y tierra. Liberación de la tierra. Lanzas de flujo de tierra. Liberación de agua. Gran ejercicio de agua. Ambos jutsus estaban dirigidos a un solo oponente y eran extremadamente poderosos en términos de capacidad de penetración y velocidad. Los líderes del clan también se habían acercado lo suficiente para ver que esto sucedía, pero todavía tenían enemigos frente a ellos, por lo que no podían intervenir directamente. «Padre, los jutsus parecen tan poderosos que ni siquiera yo estoy segura de poder salir ilesa y luchar contra los 6 shinobis restantes». «Necesitamos ayudar a Yami con esto», gritó Mei mientras se limpiaba la boca después de envolver a algunos shinobis en lava. «Lo sé, pero no podremos llegar a tiempo. La única opción que le queda al chico es esquivar». «Riko, ¿puedes alcanzarlo y sacarlo?», preguntó Yoshiro. Riko, que ahora estaba rompiendo paredes con los puños, chasqueó la lengua y dijo: «No puedo. Estas paredes me restringen el movimiento. Están demasiado organizadas como para escapar de aquí. Necesitaré algo de tiempo». Los shinobis de piedra estaban usando sus jutsus para bloquear el camino de Riko cada pocos metros y esto causó que se frustrara más.
Yami podría haber esquivado fácilmente el ataque dispersándose entre murciélagos, pero luego tendría que regresar y materializarse. Esto no solo reduciría su impulso, sino que también les daría tiempo a Moji y Hiro para organizar mejor sus fuerzas y aumentar la distancia entre Yi y Yami. Al ver las muchas desventajas de usar esa opción, Yami decidió atacar directamente. Extendió su mano derecha hacia un lado, dándole forma de garra, y entonces un rayo comenzó a acumularse en su interior. Kakashi y los demás quedaron un poco confundidos al ver esto. Habían visto a Yami usar Chidori varias veces, pero esto no lo parecía ni tenía el sonido de varios pájaros cantando como el Chidori. Los dos jutsus de Hiro y Moji ya habían alcanzado casi la mitad del alcance. No sabían qué intentaba Yami, pero estaban seguros de que si Yami intentaba bloquearlos con un ataque defensivo cuerpo a cuerpo, lo mínimo que ocurriría sería que su brazo quedara completamente destruido. Yami giró la mano frente a él. Un rayo en zigzag salió de su palma con garras y comenzó a moverse hacia los dos jutsus enemigos. Justo cuando todos pensaban que este jutsu no podía ser más extraño, Yami gritó. Liberación de relámpago. Perro de relámpago. El rayo se hizo más grande y empezó a tomar forma. Poco a poco, se formó la figura de un animal más grande que un perro. No tenía ojos de ningún color, solo agujeros, pero tenía dientes afilados como cuchillas y garras aún más afiladas. Todos en el campo de batalla podían oír su rugido. Al ver un jutsu como este, Hiro y Moji quedaron destrozados. Nadie tuvo tiempo de reaccionar, pues las lanzas de tierra comprimida casi habían alcanzado al sabueso. Todos pensaron que el sabueso neutralizaría la lanza o la debilitaría, y que entonces Yami se encargaría del taladro de agua de Moji, pero cuando la lanza alcanzó al sabueso, este levantó su garra y la clavó en el suelo. Hiro no entendía cómo era posible. Incluso los líderes de clan y otros miembros de los clanes de sangre quedaron atónitos al ver cómo un jutsu tan poderoso era aplastado. Acaba de romper el jutsu de lanza de tierra, que es un jutsu de rango A, como una ramita. Preguntó Mei mientras miraba a su padre esperando una respuesta. ¿Qué clase de jutsu era ese? Preguntó el anciano Wu, a lo que Yoshiro respondió. El poder que acaba de mostrar el jutsu me indica que este rango S. Para entonces, el taladro de agua de Moji había alcanzado al sabueso. Era un jutsu muy poderoso que devastó la tierra cercana a su paso. Moji confiaba en que el sabueso sería destruido al entrar en contacto con su taladro. Esta vez, en lugar de esperar a que el taladro de agua lo alcanzara, el sabueso se abalanzó sobre él y lo mordió de frente. Inmediatamente, se formó un cráter alrededor de ambos jutsus. Moji quiso usar otro jutsu para reforzar su taladro de agua, pero la energía liberada por el choque lo repelió. Maldita sea, no puedo interferir, dijo Moji. ¡Bum! Se produjo una gran explosión que liberó una onda expansiva por todos lados. Todos tenían curiosidad por ver las consecuencias del choque. Los shinobis de piedra y niebla que rodeaban a Yami también fueron repelidos por el ataque. Al asentarse el polvo, todos vieron que Yami fue empujado casi 2 metros, pero Moji 2 metros. Este chico no para de sorprender, dijo Riko con una gran sonrisa. Debido a la explosión, los muros que lo bloqueaban también quedaron destruidos, lo que le dio a Riko la oportunidad de reagruparse con los demás líderes del clan. Pero parece que llegamos tarde, dijo el anciano Wu, señalando detrás de Moji y Hiro. Al mirar en esa dirección, todos vieron un gran animal caminando hacia el campo de batalla con un hombre sobre su cabeza. La mayoría de las fuerzas de ambos bandos quedaron petrificadas de miedo con solo ver un animal tan grande. Nunca habían visto ni imaginado algo así. Casi todos habían oído historias sobre el aspecto del monstruo, pero creían que eran exageradas. Pero ahora, al verlo en persona, comprendieron que no mentían. De hecho, el animal parecía más peligroso de lo que se describía. Pero eso no fue lo más impactante. Al ver al hombre de pie sobre el animal, reconocieron de inmediato que era el sacerdote Ji, pero algo le pasaba. Le faltaba un brazo y sus ojos se habían vuelto completamente negros. Tenía sangre negra corriéndole por la boca y los ojos. Ji, ¿qué te pasó? Preguntó Hiro con una expresión de miedo evidente en el rostro. Cuando Ji les dijo que fueran a contener al enemigo hasta que se comunicara con el monstruo, Ji estaba completamente bien, pero ahora parecía sacado de una pesadilla. Ji miró su brazo cortado y luego se frotó la sangre que corría por su boca entre sus dedos y dijo, jaja, digamos que tuve que hacer un trato con el diablo. Para entonces, el monstruo ya había caminado justo frente a Hiro y Moji. Los shinobis de niebla y piedra los rodearon y se alejaron del monstruo. Espero que con este nuevo trato por fin pueda obtener lo que merezco, ¿eh?
Moji sonrió con suficiencia mientras extendía las manos y miraba el campo de batalla como si insinuara que toda la isla de niebla oculta le pertenecía. Los líderes de los clanes de sangre y los demás apretaron los puños al oír eso. Después de cometer tantas atrocidades contra sus clanes de sangre, Moji aún tenía la audacia de decir esto. Ji rió entre dientes y dijo: sí, recibirás lo que mereces. Y de inmediato, un grito se extendió por todo el campo de batalla. ¡Ah, ah! La punta de la cola del monstruo atravesó el estómago de Moji. La cola levantó todo el cuerpo de Moji y lo colocó frente a Ji, a la altura de sus ojos. Todos quedaron atónitos al ver el repentino ataque. No esperaban que Ji lo traicionara en un momento tan crucial. ¿Qué significa esto, Ji?, gritó Hiro. Ji ignoró la pregunta furiosa de Hiro y miró al moribundo Moji con una sonrisa. ¿Por qué?, preguntó Moji. No entendía por qué Ji haría eso. Porque eres un inútil. El nuevo trato no te incluye a ti ni a que la niebla oculta siga siendo la niebla oculta. Moji no entendía bien lo que Yi insinuaba, pero no tuvo fuerzas para preguntar nada y simplemente se convirtió en un cadáver. El monstruo agitó la cola, arrojando el cuerpo inerte de Moji a pocos metros del campo de batalla. Los shinobis de ambos bandos observaron el cadáver de Moji y tragaron saliva. No esperaban que un shinobi tan fuerte muriera tan fácilmente. Ji también comprendió que ya no podía darle órdenes a Ji como antes, y que ahora Ji tenía la sartén por el mango. Ji, ¿a qué te refieres con que la niebla oculta dejará de serlo?, preguntó Hiro con voz tranquila. Ji solo asintió, miró a los shinobis en el campo de batalla y gritó. Después de matar a todos los shinobis y civiles del clan de sangre, la niebla oculta se convertirá en la base del culto Hasin. Todos los shinobis de la facción Mizukage, escúchenme. O se convierten en miembros del culto Hasin y disfrutan de un poder ilimitado como yo y mis hombres, o terminan siendo un aperitivo para mi aliado. Los shinobis de los clanes de sangre se horrorizaron al escuchar que Ji había dicho con indiferencia que ellos y todos los de su clan serían aniquilados, mientras que los shinobis de la facción Mizukage no sabían qué hacer. No tardó en aparecer un par de líderes de escuadrón de la facción Mizukage y de sus clanes, quienes aceptaron la oferta de Ji. Con gusto aceptamos formar parte del culto Hasin y servirle, sacerdote Ji. Un líder de escuadrón dio un paso al frente y dijo con una sonrisa forzada. Se quitó la diadema de niebla y la arrojó al suelo. Al verlo faltarle el respeto a la diadema de esa manera, Rico gritó. ¿Cómo te atreves a hacer eso, cobarde? Aunque eran de la facción enemiga, seguían siendo shinobis de la niebla y todos debían respetar la diadema. Los shinobis de la niebla de la facción Mizukage dudaron por un segundo, pero no querían convertirse en alimento para el monstruo que tenía frente a ellos, así que se quitaron la diadema y la arrojaron al suelo también. Al verlos obedecer con tanta facilidad, una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Ji, mostrando sus dientes cubiertos de sangre negra. Bienvenidos, compañeros cultistas. Luego miró a Yami y a los líderes del clan y dijo, es hora de comer. Disculpen que no hayamos podido presentarles la comida de una manera más apetitosa. El monstruo rugió cuando escuchó eso y entró al campo de batalla mirando a los shinobis del clan de linaje. Los shinobis de la línea de sangre querían huir lo más lejos posible del monstruo. Lo habían visto matar a un shinobi Kashikage como Moji con tanta facilidad. Incluso los líderes de los clanes de la línea de sangre sabían que su ejército ni siquiera iba a hacerle daño. Yoshiro miró al anciano y a los demás y dijo, creo que deberíamos retirar a nuestro ejército por ahora. Hacer que luchen contra este monstruo es simplemente sacrificarlos. Deberían regresar y proteger las aldeas civiles de los shinobis de la niebla, que ahora se han convertido en miembros del culto de Hasin. Estoy de acuerdo con el líder del clan Yoshiro. ¿Pero cómo vamos a evitar que el monstruo persiga a nuestro ejército?, preguntó Asami. Sabía que en cuanto el monstruo viera al ejército huyendo, los cazaría uno por uno, como hizo con los de la frontera del país del viento y el fuego. Déjanos eso a nosotros. Creo que puedo frenarlo, dijo Yoshiro y miró a Mei, quien también asintió. Al instante siguiente, Yoshiro y Mei dieron un paso al frente y escupieron lava caliente por la boca. La escupieron justo delante de ellos para separarlos del monstruo. Al ver los charcos de lava formándose, los shinobis del clan de sangre comenzaron a reagruparse. Hiro observó a los shinobis de niebla y piedra y gritó. ¿Qué miran, idiotas? Busquen la manera de cruzar los charcos de lava y evitar que escapen. Para entonces, Kakashi, Asuma y Kurenai estaban junto a Yami. Agradecieron que Ino reaccionara al ver a Yami allí. Yami, esto ya no es asunto nuestro. No creo que sea necesario que sigamos aquí, dijo Asuma.
Kakashi y Kurenai también asintieron al oír lo que dijo Asuma. Yami lo ignoró por completo y preguntó. ¿Sabes alguna manera de hacer que la lava sea más caliente y más inestable? Preguntó mientras señalaba los charcos de lava. Kakashi y Kurenai negaron con la cabeza, ya que no tenían un jutsu que les permitiera hacer eso, pero Asuma asintió y dijo. Sí, pero Yami, eso también nos involucraría en la pelea, lo cual creo que es una mala idea. Aunque los 4 eran Jonins, Yami era aún inferior a los otros 3, así que tenía un límite para actuar solo. Yami miró a Asuma y dijo. Este monstruo no está aquí solo para saciarse. Si así fuera, habría aterrizado cerca de algunos puertos civiles, se habría comido a la gente de un par de aldeas y luego habría abandonado la isla. Creo que tiene algún propósito al hacer esto. Y el monstruo, junto con este culto a Hassin, acabará convirtiéndose en un gran problema para la Tierra del Fuego y la Hoja Oculta. Por suerte para Yami, Kakashi decidió intervenir y convencer a Asuma. Creo que Yami tiene razón y esta es la única manera que se me ocurre de obtener mucha información sobre este monstruo sin que la gente de la Hoja Oculta pierda la vida a cada minuto. Asuma pensó por unos segundos y dijo. Está bien, pero no seamos el centro de atención. En cuanto al jutsu que mencionaste, Yami, el jutsu ceniza ardiente es adecuado para esta situación. Asuma entonces escupió una gran cantidad de ceniza de su boca sobre los charcos de lava entre los líderes del clan de sangre y el monstruo. Ji y Hir pensaron que los shinobis de la hoja intentaban crear una cortina de humo entre ellos y el ejército de sangre en retirada. Justo cuando el monstruo estaba a punto de avanzar, toda la ceniza se incendió repentinamente. El fuego ardió no solo con intensidad, sino con mayor violencia. Uf. Estos shinobis de la hoja planean causar problemas hasta el final. Hir murmuró lo suficientemente alto como para que Ji lo oyera. Ji se giró hacia Yami, que miraba el muro de fuego, y dijo. Tú eres la causa de que las cosas empeoren. Qué bien que hayas decidido quedarte. El monstruo simplemente miró a Yami y luego a los líderes del clan. Estaba molesto porque su comida había creado cierta distancia entre ellos debido a los charcos de lava al principio, y luego el jutsu de ceniza ardiente también hizo que la lava fuera más inestable. Ji miró a los capitanes de escuadrón de sus nuevos cultistas y dijo. Vayan a perseguir a esos bastardos de linaje y mátenlos. Maten a quien se interponga, sin importar si son shinobis o civiles. Quiero que se abran paso entre la sangre mientras cazan a esos shinobis de linaje. Veamos qué tan lejos pueden correr y esconderse cuando sus familias sean asesinadas. Esta orden fue incluso brutal para los capitanes de escuadrón, pero no tenían otra opción. Asintieron y rodearon los charcos de lava para alcanzar a los shinobis de linaje. Hiro y tus shinobis, encárguense de todos los shinobis de la hoja. Asegúrate de traerme los ojos de ese niño. Quiero que el nombre del demonio del genjutsu no se vuelva a mencionar jamás, ordenó Ji, señalando a Yami y a los demás shinobis de la hoja. Ji asintió e indicó a sus hombres que los siguieran y se enfrentaran a los shinobis de la hoja. Hideki, Shir y los demás espías se habían marchado con los shinobis de linaje. Ji se paró frente a su gente, miró a Kakashi y dijo. No debieron interferir en este asunto, shinobis de la hoja. Aunque solo me quedan 80 personas, son más que suficientes para matarlos a todos. Más de 30 ya tienen el corazón demoníaco trasplantado, y ni siquiera yo confío en derrotarlos juntos. ¿De verdad creen que pueden derrotarnos a todos y luego luchar contra el sacerdote Ji y ese monstruo? Jaja. Dijo Hir con una carcajada. Asuma, Kurenai y los líderes de los clanes de sangre estaban un poco nerviosos, ya que las posibilidades de que salieran con vida de esto eran bastante bajas. Asuma quería decir algo para animarlos a enfrentarse a estos enemigos, pero Yami se adelantó y dijo. Tú eres quien debe pensar, Hir. Ver a Yami hablar con tanta seguridad hizo que Hiro dudara un poco. ¿Qué quieres decir? Vamos, Hiro, acabas de decir que quienes tienen el corazón de demonio pueden matarte. ¿Y qué les impide hacerlo? ¿No recibirán una buena recompensa en la piedra oculta cuando traigan la cabeza del hombre que coludió con los cultistas? Debes ser muy confiado para seguir dándoles la espalda. Ya tienen el corazón de demonio dentro. ¿De verdad te son leales? La sonrisa en el rostro de Hir se atenuó al oír todo esto. Echó un vistazo a sus espaldas y vio que su gente permanecía obediente. Ji no los dejará ir si cree que me traicionarán. Yami sonrió con sorna al oír eso y dijo. ¿Crees que le importa si la gente se entera de él? Hacer esto puede ponerle un objetivo en la espalda, pero tendrá a los con el corazón de demonio en las filas de la piedra oculta. Ya sabes cómo piensa Ji, primero infectar a un objetivo y luego corromperlo lentamente.
Hiro, no te dejes engañar por las palabras de los niños. Ve y mátalos. Parece que está ganando tiempo, gritó Ji, pero ya era demasiado tarde, pues toda la zona estaba cubierta de niebla. ¿Cómo es posible?, preguntó Hir frunciendo el ceño. Sabía que el monstruo y el sacerdote Ji vigilaban a los líderes del clan, por lo que les sería imposible crear la técnica de la niebla. No me llaman el ninja copiador por nada. Se escuchó una voz desde la niebla. Hir y los líderes del clan comprendieron que Kakashi había copiado la técnica de la niebla oculta, y Yami le dio tiempo de sobra para dispersar la niebla finamente y así comprimirla repentinamente y crear una densa niebla a su alrededor. Rico miró a Yami y a los Honins de la hoja y dijo: esperemos que Yami y los demás se deshagan de Hiro lo antes posible para que puedan venir aquí y ayudarnos. Ataquen a todos, destrúganlos. Gritó Hir, y quienes lo seguían se adentraron en la niebla. Esperaban que uno de los Honins de la hoja se acercara a ellos para luchar en la niebla, pero se encontraron con numerosas trampas para frenar el avance. Kurenai lanzó un genjutsu en el área haciéndoles pensar que ahora estaban en un bosque espeso. Estos trucos no funcionarán con nosotras, mujer, dijo uno de los shinobis de piedra mientras observaba el bosque que lo rodeaba. Vio un gran árbol cercano y le dio una patada. Sabía que no habría reacción, ya que era falso, pero al instante siguiente una rama se desprendió del árbol y empezó a caer al suelo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Oh, ¿de verdad te esforzaste para que este genjutsu pareciera real, eh? Sonrió el shinobi de piedra y levantó la mano para atrapar la rama que caía. Justo cuando estaba a punto de tocarla, la velocidad de esta aumentó drásticamente y, en lugar de caerle en la mano, la cortó y cayó verticalmente al suelo. El shinobi de piedra se horrorizó al ver que la rama le había cercenado la mano derecha, que también era el brazo con el que empuñaba el arma. Miró la rama que había atravesado el suelo y vio que tenía salpicaduras de sangre. Siguió mirando la rama, que se convirtió en un cuchillo. El shinobi entonces miró hacia los árboles y vio que las hojas de los árboles a su alrededor también se habían convertido en cuchillos. Quedó horrorizado al ver que los cuchillos se mecían con el viento y sintió que en cualquier momento cientos de cuchillos volarían hacia él. Intentó calmarse pensando que los cuchillos, el árbol e incluso el viento eran un genjutsu, pero ya era demasiado tarde porque el viento se volvió más rápido y lo suficientemente fuerte como para que los cuchillos se desprendieran del árbol y volaran alrededor del shinobi de piedra en un movimiento circular. El shinobi de piedra se ató al instante una tela alrededor del brazo amputado y echó a correr en todas direcciones. Ni siquiera podía pensar con claridad, pero tras correr unos segundos, notó que el viento ya no era tan fuerte como antes. Pensó que quizá Kurenai no lo estaba observando, pero al cabo de unos segundos, vio a otros shinobis de piedra tirados en el suelo con numerosos cuchillos clavados. Era un espectáculo sangriento. No, esto no puede ser obra de esa mujer. Este no es su genjutsu, al menos no el del cuchillo y todo eso. Debería haber despertado cuando me cortó la mano, murmuró el shinobi mientras miraba su mano y luego a sus compañeros caídos. Fue entonces cuando lo comprendió al decir: esto es obra suya, es el demonio del genjutsu. Al decir eso, las nubes se tiñeron de rojo y el viento volvió a ser turbulento. Comprendió que, al decir eso, había captado la atención de Yami. Antes de que pudiera volver a correr, dos cuchillos le atravesaron la parte posterior de las rodillas, obligándolo a arrodillarse en el suelo frente a la corteza de un gran árbol. ¡Ark! El shinobi gritó de dolor mientras miraba hacia atrás, a los dos cuchillos. Oyó un movimiento delante de él y giró la cabeza hacia la corteza del árbol. La capa superior de la corteza empezó a moverse como si se abriera una puerta. El shinobi estaba confundido, pero todo se aclaró al ver unos ojos rojos que lo observaban desde el interior de la corteza. Por favor déjame ir, dijo el hombre con impotencia, pero en el fondo sabía que el que estaba frente a él no era alguien que mostrara misericordia y justo como esperaba, una espada púrpura apareció desde el interior de la corteza y le cortó la cabeza limpiamente. 40 abajo, 41 para ir. Una voz salió del interior de la corteza y la capa de corteza también comenzó a cubrir la puerta que se había abierto. Al otro lado de la niebla, muchos shinobis de piedra se encontraban cerca de la orilla de un río. No tenían ningún miedo, pues no estaban solos, sino que eran un grupo de 12 shinobis. ¿Creen estos shinobis de la hoja que pueden derrotarnos con un genjutsu tan primitivo?, preguntó uno de los shinobis de piedra. Otro shinobis, que parecía el líder del grupo, miró hacia atrás y dijo: no bajen la guardia solo porque saben que esto es un genjutsu.
Debemos vigilar nuestro entorno y permanecer unidos. Los shinobis de la hoja harán todo lo posible para separarnos y luego matarnos uno por uno. Los otros 11 shinobis de piedra asintieron y siguieron mirando a su alrededor mientras seguían al líder. Tras caminar unos segundos, vieron que habían llegado al borde de una montaña y que había una cascada cerca. Todos caminaron hacia la orilla y miraron hacia abajo para ver un estanque que se había formado abajo, rodeado de densos bosques. Uno de los shinobis del grupo dijo: «Capitán, el bosque de abajo parece siniestro. Creo que deberíamos buscar otra dirección». El capitán negó con la cabeza y dijo: «Todo esto son juegos mentales. Lo muestran solo para que nos mantengamos alejados. Cada genjutsu tiene un defecto y hay que encontrarlo. Quizás el bosque oscuro sea el defecto o el fin de su niebla, por eso no podemos ver nada. 5 de ustedes usen la cascada para bajar. La distancia no es mucha, pero es mejor tener cuidado de ahora en adelante. Los otros 6 intenten bajar por el borde lentamente». Como no tenían cuerda ni nada para atar a un árbol y bajar, usaron sus kunai y los clavaron en la tierra para bajar. En cuanto se adentraron en el genjutsu, descubrieron que no podían controlar ni usar chakra en absoluto. Justo cuando los 6 estaban bajando, los otros 5 habían llegado al centro del río y caminaban cerca del borde donde estaba la cascada. El capitán decidió tomar la ruta de la cascada, ya que parecía menos peligroso que bajar la montaña sin arnés. Justo cuando descendían, oyeron un zumbido proveniente del lado izquierdo. Al principio, todos se detuvieron, alertados. Pero entonces vieron un enjambre de luciérnagas que se acercaba. «Prepárense por si alguno los ataca», dijo uno de los shinobis. Todos pisaron el kunai y sostuvieron uno en la mano para atacar a las luciérnagas, pero para su sorpresa, estas no los atacaron y parecían volar tranquilamente. No parecen agresivos en absoluto. «Tal vez el capitán tenía razón en que este es el fin de la niebla», dijo uno de ellos mientras miraba las luciérnagas que volaban cerca de él y sus compañeros sin dañarlos. Otro shinobi que estaba parado a su lado hizo una expresión fea y dijo: «¿Por qué diablos están aquí para molestarnos entonces?», dijo con un poco de enojo y atrapó una luciérnaga y la aplastó en su mano. Los demás no reaccionaron mucho y solo rieron entre dientes. El shinobi, molesto, abrió el puño para tirar la luciérnaga aplastada, pero al abrirlo, vio que se había convertido en cenizas. Se confundió al ver eso y les mostró la palma abierta a los demás. «¿Cómo se convirtió la luciérnaga en ceniza?», preguntó otro shinobi. Justo antes de que nadie pudiera decir nada, las demás luciérnagas también se convirtieron en cenizas y se esparcieron a su alrededor. Estaban flotando alrededor del grupo cuando, de repente, la ceniza se incendió. ¡Bum! Una gran explosión envolvió por completo a los 6 shinobis, sin darles ninguna posibilidad de escapar. Los que estaban al borde de la cascada se asomaron al oír el fuerte sonido. «¡Rayos! Esa ceniza se incendió». «Espero que algunos hayan saltado y sobrevivido», dijo un shinobi, a lo que el capitán respondió: «No, la ceniza los quemó por dentro». Ni siquiera se dieron cuenta de que habían inhalado ceniza cuando las luciérnagas volaban a su alrededor. Ninguno sobrevivió, y nosotros tampoco lo habríamos hecho si hubiéramos tomado esa ruta. El capitán agradeció haber tomado esa ruta. Ahora estaba seguro de que la ruta de la cascada era la correcta. Les indicó a todos que saltaran uno por uno al estanque. Justo cuando saltaban juntos, sintieron algo diferente. Lo que veían era agua fluyendo a su alrededor, pero con una consistencia más espesa. Esto no es agua. Ofrece tanta resistencia. «Ni siquiera puedo sacar las manos ni las piernas del agua», dijo un shinobi. Los demás shinobis también lo notaron. El agua parecía tranquila y clara, pero no podían moverse en absoluto. Fue entonces cuando el color del agua empezó a cambiar y poco a poco reveló lo que realmente era. Los ojos del capitán se abrieron de par en par al darse cuenta de en qué se habían metido él y su equipo. «Esto es arenas movedizas. ¿Cómo es posible? Es un jutsu que solo nosotros, los shinobis de piedra, conocemos y pocos pueden realizar. ¿Nos traicionó alguien de entre nosotros?», preguntó un shinobi, quien recibió la respuesta rápidamente. «No fue tan difícil como lo pintas», se escuchó una voz juguetona desde un costado. Todos miraron en esa dirección y vieron a Kakashi agitando la mano. «El ninja copia», dijo el capitán mientras su cuerpo y el de todo su equipo se sumergían en la arena movediza. Mientras los shinobis de piedra jugaban con Yami y los otros Jonin de la hoja, Hiro junto con 28 de sus hombres estaba haciendo su mejor esfuerzo para romper el genjutsu y despejar la niebla. Y tuvo éxito, pero no sin antes perder al resto de sus 52 hombres. Tras unos minutos de propagación del genjutsu, Hiro lo rompió y vio que la niebla se dispersaba.
Esto también llamó la atención de Ji y de los líderes de linaje que aún estaban en el campo de batalla. Cuando la niebla se disipó por completo, vieron a Jir de pie con 28 de sus hombres a un lado, y a los Honins de 4 hojas al otro. Sin embargo, eso no fue lo más sorprendente. En el centro, en el extremo izquierdo, había casi 40 cadáveres de shinobis de piedra con agujeros. En el centro, unas manos sobresalían del suelo intentando salir con sus garras, y a la derecha, cadáveres de shinobis quemados. Todos podían ver el dolor que habían sufrido los shinobis quemados al convertirse en estatuas de carbón, duras como piedras. Estaban negros por dentro y por fuera. Ustedes han sido demasiado brutales con mis hombres. Así que no esperen ninguna piedad de mi parte, dijo Ji. Kakashi levantó las manos mostrando las palmas y dijo: Yami mató a la mayoría de tu gente, así que échale la culpa a él, no a mí. Hiro estaba confundido sobre si estaba tratando de tirar a Yami debajo del autobús, pero Yami y el resto de Jonin de hoja sabían que era la forma de Kakashi de darle más práctica a Yami. Antes de que Hiro pudiera mirar a Yami y amenazarlo, Yami, con la espada envainada, echó a correr hacia Hiro y sus hombres. Hiro y sus hombres desenvainaron sus armas, listos para atacar en cuanto Yami se acercara. Algunos incluso estaban listos para usar su jutsu en cuanto Yami estuviera a su alcance. Sorprendentemente, en lugar de ir directo hacia ellos, Yami giró a la izquierda hacia unos árboles. No era una jungla cualquiera, solo unos árboles aislados. Hiro y los demás se quedaron perplejos al ver eso. «Kakashi, ¿qué está haciendo Yami?», preguntó Asuma, a lo que Kakashi se encogió de hombros y respondió: «No tengo ni idea, pensé que atacaría con su espada, pero parece que tiene otros planes». Al segundo siguiente, Yami se alejó del árbol, pero no después de rodearlo 2 veces. Salió disparado hacia la retaguardia de los 28 shinobis. Hiro no perdió tiempo y rápidamente dio instrucciones a sus hombres según los movimientos de Yami. Parece que se dirige hacia los de atrás. Protejan a los que usan jutsus y no dejen que los ataque directamente. Los hombres de Hiro sintieron y se colocaron entre quienes estaban listos para lanzar jutsus de estilo terrestre. Justo cuando Yami se acercó, algunos shinobis lanzaron sus jutsus contra él. Estilo tierra. Jutsu de espina de roca estilo tierra. Jutsu de lanzamiento de roca estilo tierra. Jutsu de sujeción de la tierra. El primer jutsu lanzó cerca de 20 pequeñas piedras puntiagudas hacia Yami en la dirección de donde venía. Esto lo hizo perder impulso y verse obligado a cambiar de dirección. Y el jutsu cumplió su propósito ya que Yami se detuvo rápidamente y dio unos metros hacia un lado y nuevamente comenzó a correr hacia los shinobis de piedra. Como en la palma de mi mano, jaja, rió Hiro mientras Yami reaccionaba tal como Hiro quería. Entonces, los 2 jutsus restantes se activaron a la vez. Grandes rocas rodaron hacia Yami desde ambos lados, dejándole solo un pequeño espacio. Y en ese pequeño espacio fue donde se activó el último jutsu. El suelo allí se sentía vivo, de alguna manera. ¿Qué jutsu es ese? Mei le preguntó a Asami, quien estaba a su lado. El jutsu de tierra se aferra al cuerpo de quien lo pisa. No solo lo mantiene en su lugar, sino que también lo comprime hasta el punto de que puede romperle los huesos. Este jutsu no se usa a menos que sea necesario y es raro que alguien lo practique, así que no me sorprendería que Yami no supiera qué jutsu es y lo pisara. Hiro y sus hombres estaban seguros de que Yami jamás habría oído hablar de este jutsu, así que se adentró en el vacío pensando que era solo un jutsu que ralentizaba su movimiento. Pero al instante siguiente, vieron a Yami dispersarse en múltiples murciélagos. Lo sorprendente fue que los murciélagos no volaron como siempre, sino que simplemente volaron un poco más alto para dejar pasar las rocas rodantes. ¿Por qué no se van esos murciélagos? ¿Qué gana Yami con que sigan volando hacia los shinobis de piedra?, preguntó Kurenai, pero Asuma y Kakashi no tenían respuestas. Cuando todos esperaban que Yami se materializara de nuevo en su cuerpo original y continuara su carrera hacia Hiro y sus hombres, los murciélagos comenzaron a volar alrededor del grupo. Los hombres de Hiro seguían mirando a su alrededor mientras los murciélagos volaban a su izquierda y derecha sin siquiera tocarlos. No se asusten, manténganse firmes. Está buscando una oportunidad, gritó Hiro a sus hombres. Estaba seguro de que Yami solo buscaba el punto débil entre ellos para aprovecharlo y matar también a los demás. Tras volar entre los shinobis de piedra durante unos segundos, los murciélagos volaron al otro lado del árbol, con Hiro y los shinobis de piedra en el medio. Los murciélagos se materializaron de nuevo en Yami. Parece que no pudiste hacer nada, demonio del genjutsu. Puede que hayas escapado de las rocas y del jutsu de retención de tierra, pero ahora no tienes cartas que jugar. Hiro sonrió con suficiencia. Todos los demás pensaron lo mismo.
Yami había intentado encontrar una salida, pero no tuvo éxito, y por eso vino aquí a pensar en otro plan. Yo no estaría tan seguro si fuera tú, dijo Yami con una sonrisa burlona. Todos, excepto Kakashi, quedaron confundidos por esta declaración. Y la única razón por la que no estaba confundido era que, mientras los murciélagos de Yami hacían todo eso, Kakashi había activado su Sharingan. En ese momento, Yami colocó ambas manos frente a él, cerca del pecho, en posición de garra y las bajó ligeramente en diagonal. Todos lo miraron con expresiones confusas hasta que oyeron un sonido de asfixia proveniente de los shinobis de piedra. Todas las cabezas se giraron hacia los hombres de Hiro, que tenían los ojos y la boca bien abiertos y ambas manos en el cuello. ¿Qué están haciendo?, preguntó Riko. No sé, ¿se están ahogando? ¿Es un genjutsu?, preguntó Asami. El anciano meneó la cabeza y dijo: no, mira de cerca, la sangre está saliendo y parece que está flotando. Todos dieron un paso adelante inconscientemente y entrecerraron los ojos para mirar la sangre. Eso parece un hilo, dijo Asami en voz baja. Fue entonces cuando Yami movió los dedos un poco más. Esto provocó que los shinobis que se asfixiaban se desesperaran aún más. Ahora todos podían ver el fino hilo brillando en diferentes lugares entre las 28 personas. Hiro miró a Yami, quien le devolvió la mirada y dijo: ¡qué bien! Yami entonces bajó ambas manos en diagonal, haciendo que las cabezas de los 28 shinobis de piedra salieran disparadas al mismo tiempo. La horrible muerte de tantos de sus hombres conmocionó profundamente a Hiro. No pudo reaccionar ante nada. Asami miró hacia otro lado, pues nunca había visto un espectáculo tan espantoso. ¿Cómo puede un niño ser capaz de provocar semejante derramamiento de sangre?, preguntó Yoshiro aturdido, tan alto que el anciano lo oyó. Pensé que la nueva generación era más débil, pero si ese es el caso, ¿entonces qué es él?, suspiró el anciano. Aprovechando el descuido de Hiro, Yami desenvainó su espada y se lanzó hacia él. Hiro fue sorprendido y, justo cuando Yami estaba a punto de golpearlo, la cola del monstruo apareció a su lado y bloqueó su ataque. La fuerza de la cola fue tal que no solo bloqueó el ataque de Yami, sino que lo empujó varios metros. Aunque parecía un pequeño golpe, pudieron ver que era una bofetada poderosa. Algunos pensaron que Yami incluso sufriría lesiones o fracturas de huesos, y lo habría hecho de no ser por su dominio del elemento aire. Yami creó rápidamente cojines de aire para reducir gradualmente su impulso y aterrizar nuevamente sobre sus pies. Hiro, que acababa de ser salvado por el monstruo, miró primero al monstruo y luego a Ji. No dejaré que mueras así, Hiro. Ji sonrió. Apártense de nosotros. Esta gente ya nos ha causado suficientes problemas. Creo que es hora de que me encargue de ellos, dijo Ji mientras el monstruo avanzaba mirando a los líderes del clan. Los 4 líderes del clan, junto con Mei y el anciano Wu, adoptaron inmediatamente una postura de combate al ver al aterrador monstruo acercarse. Miraron a un lado y vieron a los Jonin de la hoja y a Yami de pie junto a ellos. Asuma, creo que ya han hecho más que suficiente por nuestra aldea. Deberían regresar a un lugar seguro, ya que esto podría ser demasiado para nosotros, incluso para muchos de nosotros, dijo Yoshiro. Asuma sacó un cigarrillo del bolsillo, lo encendió tranquilamente y dijo: si no podemos hacer retroceder al monstruo, ¿qué esperanza tendrán los civiles y shinobis que se han retirado? Estoy seguro de que, aunque les haya dicho a todos los shinobis de la hoja que emprendieran el regreso a la Tierra del Fuego, ninguno se habría subido a ese bote. Así que basta de gratitud y a patear traseros de monstruos. Riko se rió entre dientes al oír eso y dijo: tienes razón. Este monstruo ya ha aterrorizado a la gente. Es hora de demostrarle quién manda aquí. Riko entonces tocó el suelo con ambos puños, lo que hizo que la tierra bajo él se deslizara sobre sus manos, formando una especie de guantelete que reforzaba sus puños. Al ver que Riko, los demás líderes del clan y los shinobis de la hoja estaban listos para luchar contra él, Ji apretó los puños. Quería que sintieran miedo e impotencia al ver al monstruo enfrentarse a ellos, pero parecía que los líderes del clan estaban dispuestos a luchar hasta la muerte. El monstruo saltó hacia el grupo, especialmente hacia Riko, quien lo había estado observando durante los últimos segundos. Todos los demás saltaron a un lado, pero Riko decidió enfrentarlo de frente, así que retrocedió un poco para esquivar su ataque y luego se abalanzó sobre él y lo golpeó en la nariz con el puño. Como la nariz es una de las partes sensibles del cuerpo, Riko y los demás esperaban que el monstruo volviera a levantarse un poco después de recibir el ataque, pero el monstruo no se movió ni un poco, sino que siguió mirando a Riko. Entonces el monstruo abrió la boca para devorar a Riko, pero recibió un ataque desde un costado. Estilo de agua. Bala de colmillo de agua.
Este ataque impactó la mandíbula inferior del monstruo, lo que lo hizo tambalearse y falló el ataque que planeaba contra Rico. Aprovechando la situación, Rico saltó a un lado y se reunió con los demás. El monstruo pudo recibir mi puño de frente y no se movió ni un centímetro, pero una bala de colmillo de Asami lo hizo tambalear, dijo Rico. Antes de que él y el resto pudieran hacer un plan para atacar al monstruo, este se giró hacia ellos y lanzó un ataque. Esta vez, les lanzó sus grandes y afiladas garras. El ataque fue tan rápido que Asami y Mei no pudieron esquivarlo por completo. Los demás lograron desviarse, pero las dos mujeres quedaron atrapadas. Asami usó sus abanicos para lanzar niebla a las garras, lo que no lastimaría al monstruo, pero definitivamente disminuiría el impacto de su ataque. El truco funcionó, pero el impacto fue demasiado fuerte para ellas, pues salieron despedidas con un fuerte estruendo. Rico y Kakashi corrieron rápidamente hacia ellas para interceptarlas antes de que sufrieran más daño. Por suerte, llegaron a tiempo y evitaron que las dos mujeres sufrieran más heridas. Kurenai corrió rápidamente hacia ellos y vio a Rico apoyando a Asami mientras Kakashi tenía a Mei en sus brazos. ¿Están bien?, preguntó Kurenai al llegar hasta ellos. Tiene los huesos del hombro izquierdo rotos. Las heridas de su cuerpo pueden curarse con la medicina que trajimos, pero no creo que pueda luchar con nosotros aquí, dijo Kakashi mientras explicaba la situación de Mei. Puedo luchar, no puedo quedarme atrás cuando el monstruo está causando tanto caos, dijo Mei mientras intentaba levantarse, pero incluso moverse un poco le dolía. Las cosas no fueron muy diferentes para Asami, ya que Rico dijo. Tiene huesos rotos y algunas costillas rotas también. Cualquier presión adicional podría penetrar sus pulmones. No podemos dejar que estos dos peleen o podrían morir fácilmente de hemorragia interna. No creo que ese monstruo planee dejarnos ir a ninguna parte. Si intentamos separarnos ahora, nos cazará uno por uno. Señorita Kurenai, ¿puede proporcionarnos suficiente curación para que podamos movernos un poco?, preguntó Asami. Kurenai asintió y dijo. Sí, tengo medicinas de Lady Tsunade y sé un poco de jutsu médico, así que puedo encargarme de cosas que representen una amenaza inmediata para ti, pero si te esfuerzas demasiado, las lesiones podrían agravarse y empeorar las cosas. Kurenai advirtió. Al ver que Rico y los demás estaban ocupados atendiendo a las dos mujeres heridas, el monstruo intentó correr hacia ellos y aprovechar la situación, pero afortunadamente los demás no iban a dejar que sus planes salieran mal. Estilo acuático. Prisión de agua. Estilo acuático. Hidroclaw. El anciano hizo una prisión hecha de agua para atrapar al monstruo, lo que terminó solo ralentizándolos, pero esto estaba bajo el cálculo del anciano, por lo que Yoshiro usó la garra hidro, pero creó garras hechas de agua para abalanzarse sobre el monstruo. Corte. El ataque aterrizó en el costado del monstruo y también lo empujó hacia atrás. Rarru. El monstruo gruñó de dolor al ser herido por la garra. Ni se te ocurra acercarte a mi hija, monstruo horrible, dijo Yoshiro mientras lo miraba. Mientras el monstruo se balanceaba tras el ataque, todos vieron su costado. Había claras marcas de garras en el costado de su estómago y también se veía algo de sangre, pero todos comprendieron que esta herida no era nada para él. El monstruo observó algunos cadáveres de shinobi de la niebla que yacían a su alrededor y rápidamente los mordió. Lanzó uno al aire y abrió la boca debajo, haciendo que el cadáver ensangrentado cayera directamente en su boca. Raro. El monstruo masticó el cadáver durante unos segundos mientras un poco de sangre humana goteaba del costado de su boca. ¿Por qué se está comiendo a esos shinobis de la niebla?, preguntó Kurenai, y muy pronto su pregunta fue respondida. Las marcas de garras se están curando, gritó Rico mientras señalaba al monstruo. Los demás también notaron que la herida causada por la hidrogarra del anciano sanaba a una velocidad inimaginable. Todo el campo de batalla está lleno de cadáveres. No creo que se canse lo suficiente como para comérselos. ¿Cómo vamos a matarlo?, preguntó Asami, apoyándose en el hombro de Rico. La mirada de Yami estaba fija en la cola del monstruo. Recordó lo que dijo el shinobi Ryuga sobre el monstruo, clavando el aguijón de su cola en la gente que buscaba algo. Si Yami no quería ser reconocido por el monstruo y, en última instancia, por quien lo envió, tendría que cortarle la cola. Pero ¿y si el monstruo la curaba? La única opción era matarlo. Yami corrió hacia Kakashi y los demás y dijo, Kakashi, tenemos que matar a ese monstruo juntos o de lo contrario será un gran problema para nosotros. Kakashi miró a Yami por un segundo y pensó, ¿qué le pasa? Yami nunca había reaccionado con tanta desesperación, ¿por qué de repente está tan empeñado en matar al monstruo? ¿Qué pasó, Yami?
Sé que el monstruo es peligroso y no muchos son capaces de encargarse de él, pero ¿no viste que se curó después de comerse a unos cuantos shinobis? Preguntó Kakashi. Yami asintió y dijo, sí, pero no podemos escondernos ni correr. La única opción que tenemos para sobrevivir es luchar juntos y matarlo. Viendo el estado actual de Ji, no creo que pueda hacer mucho, así que solo tenemos un oponente. Kakashi aún estaba calculando cómo derrotar al monstruo cuando Mei se levantó y dijo, Yami tiene razón. No sé cuánto tiempo nuestras fuerzas podrán resistir frente a los shinobis de la niebla que se han ido. No podemos quedarnos abajo en un momento así. Vámonos. Tras el jutsu de curación de Kurenai, Mei y Asami no estaban en su mejor momento, pero al menos no estaban agobiados. El grupo corrió y se reagrupó con Yoshiro y el anciano. ¿Cómo estás, Mei? Preguntó Yoshiro, a lo que Mei consoló a su padre. ¿Y cuál es el plan ahora? Necesitamos descubrir la debilidad del monstruo, dijo Rico. Había usado mucha fuerza en ese golpe y no había ocurrido nada, así que no sabía qué hacer. Chakra, dijo Yami, y todos lo miraron. El chakra es su debilidad y su fuerza. Se cura con el chakra presente en el cuerpo de esos cadáveres shinobi y solo se ve afectado cuando nuestro ataque contiene chakra, declaró Yami mientras miraba al monstruo y a Ji. Su voz era lo suficientemente fuerte como para que Ji lo oyera, pues su sonrisa se atenuó al oírlo, y eso fue prueba suficiente para que todos creyeran lo que Yami acababa de decir. Yami, puede que tengas razón, pero eso no significa que sea débil al chakra. Solo significa que un ataque con chakra imbuido es el único que le afectará. Aún así, no podemos impedir que se cure ni que nos ataque, dijo Asuma, y los demás asintieron también. El anciano los miró a todos y rápidamente ideó un plan. Nos dividiremos en grupos de 2. Kurenai y Asuma tengan que mantener al monstruo distraído para que no pueda concentrarse en uno de nosotros todo el tiempo, susurró el anciano. Yami y Kakashi usarán su velocidad para causarle daño en las piernas y el bajo vientre. Por lo que sé, rastrea a una persona según su chakra, así que asegúrense de ser ágiles. El resto de nosotros usaremos nuestro chakra para seguir atacándolo o incluso acorralándolo para que no pueda escapar y recuperarse, susurró el anciano el resto del plan. Aunque el plan parecía simple, todos sabían que el monstruo poseía cierta sensibilidad, así que, después de un tiempo, se fijaría en alguien y empezaría a perseguirlo. Cuando eso sucediera, los demás no lo salvarían, sino que lo usarían como cebo. Era como una regla tácita, y todos la sabían. Ji y Hiro estaban un poco curiosos sobre lo que el grupo estaba discutiendo, pero Ji estaba seguro de que, aunque sabían que los ataques con chakra afectarían al monstruo, el grupo que estaba frente a él no tenía esa cantidad de chakra para encargarse del monstruo. El grupo se dividió inmediatamente en 2. Como dijo el anciano, Kurenai y Asuma se convirtieron en un grupo, mientras que Yami y Kakashi en el segundo. En cuanto a los miembros del clan de sangre, Asami, Mei y Rico se unieron a un grupo, mientras que Yoshiro y el anciano formaron otro. Yoshiro quería estar en el mismo equipo que su hija, pero el anciano lo convenció de lo contrario, diciendo que ambos pueden usar la liberación de lava y que si se arrojaba en lados opuestos del monstruo, podría limitar sus movimientos. Mientras los grupos se movían rápidamente alrededor del monstruo, este los observaba y alternaba entre ellos. No le gustaba que, independientemente de su posición, estuviera de espaldas a al menos un grupo. Esto lo irritó tanto que decidió abalanzarse sobre uno de ellos. Por suerte, el grupo que eligió fue Yami y Kakashi. Aprovecharon la situación y, en lugar de esquivar, se deslizaron hacia adelante, lo que hizo que el monstruo aterrizara detrás de ellos. Yami sacó su espada y, con chakra de viento aplicado, cortó una de las articulaciones de la pierna. Esto tomó al monstruo por sorpresa. Miró su pierna, donde tenía una herida pequeña pero profunda, y estaba a punto de gritarle a Yami por eso, pero Kakashi apuntó a una de las patas delanteras del monstruo y le lanzó un chidori. Esto no le abrió un agujero en el cuerpo como a los shinobis, pero fue suficiente para hacer que el animal gritara de dolor. Rar. Sí, mira, lograron golpearlo simultáneamente en el primer intento, dijo Rico mientras señalaba las heridas del monstruo. Asami negó con la cabeza y dijo, las heridas son demasiado pequeñas e insignificantes para el monstruo. Necesitan acumular muchos más ataques como este para que el plan funcione. Asami lanzó entonces un ataque que atrajo la atención del monstruo hacia ella y su grupo. Esto le dio tiempo a Kakashi para escapar de la pierna del monstruo y reagruparse con Yami. Yami miró a Kakashi, quien tenía algunas gotas de sudor corriendo por su frente. Usar el Sharingan y luego un jutsu como el Chidori te está afectando, Kakashi, dijo Yami.
Sabía que el cuerpo de Kakashi estaba usando mucho chakra para mantener activo el Sharingan. No podré esquivar eficazmente si desactivó el Sharingan, y tú fuiste quien dijo que cada ataque nuestro debía estar imbuido de chakra. El más concentrado y efectivo de mi arsenal es el Chidori, dijo Kakashi mientras se secaba la frente. Desactiva tu Sharingan. Atacaré al monstruo primero, captando su atención, y luego atacas en el mismo lugar, haciendo que la herida le duela más. Los otros grupos atacarán antes de que el monstruo siquiera te enfoque. En cuanto a tu ataque, ¿por qué no usas una espada corta? Oí que tu padre la usaba y era muy bueno, dijo Yami. La última frase sobre su padre llamó la atención de Kakashi, quien se giró hacia Yami. Yami se encogió de hombros y dijo, ¿de verdad te sorprende que no sepa de tus orígenes? Seguro que tienes una espada escondida, así que úsala ahora. Kakashi sacó un pergamino de su cinturón de herramientas y lo miró fijamente durante unos segundos. Nunca pensé que usaría esto y aquello por sugerencia de un niño de 10 años. Kakashi hizo entonces unas señales con las manos que materializaron una espada corta con su vaina, envuelta firmemente en una tela blanca. Esta espada había estado así empacada el día en que su padre se suicidó. Nunca se volvió a abrir desde entonces y permaneció guardada. Usé una espada corta durante muchos años, incluso después de su muerte, pero se rompió y no volví a tener una nueva. Esta es la espada de mi padre, dijo Kakashi mientras la desenvolvía y sujetaba la vaina horizontalmente a su cinturón de herramientas en la espalda. Kakashi sacó la espada y la observó hasta que la vio cubierta de chakra del rayo. Miró a Yami y dijo, esto me ayudará a aumentar la velocidad y la penetración del ataque. Entonces, empecemos. Yami sonrió con sorna y se abalanzó sobre otra articulación del monstruo para atacarlo. El monstruo ya estaba bastante irritado, pues la gente lo bombardeaba por todos lados. No era una comida gratis como le había prometido el sacerdote Ji. El monstruo gruñó mientras sacudía la cabeza con ira. Ji comprendió que si el monstruo se enojaba más, él podría ser el primero en morir. Encontraré la manera de romper su patrón. Solo aguanta unos segundos. Ji consoló rápidamente al monstruo. Siguió mirando a su alrededor para descifrar el ataque del patrón de cada uno. Hasta ahora parecía aleatorio, pero sabía que los grupos no estaban distrayendo al monstruo al azar. Tras unos minutos, Yami y Kakashi habían realizado varios ataques contra el monstruo. Aunque el plan estaba funcionando, Yami se dio cuenta de que era agotador para los demás, especialmente para Mei y Asami, quienes resultaron heridas hacía apenas media hora. Yoshiro y Mei habían cubierto muchos lugares con lava, lo que limitaba los movimientos del monstruo, pero estaban llegando a su límite. Yami también vio a Ji susurrar algo cerca del oído del monstruo. Yami tuvo un mal presentimiento al respecto, pero sabía que desviarse del plan en ese momento podría tener consecuencias nefastas. Justo cuando Riko lanzó un jutsu de espada de agua al cuello del monstruo, este recibió el ataque directamente en su cuello en lugar de intentar esquivarlo. Tal como Ji había predicho, el jutsu no le causó ningún daño crítico. Normalmente, el monstruo también saltaba hacia quienes lo atacaban, para que el grupo esquivara el ataque lateralmente o hacia atrás. El salto del monstruo también ampliaba la distancia entre él y el otro grupo que iba a atacarlo. Esta vez, el monstruo no hizo nada, lo que significó que no se alejó del grupo que debía atacarlo. Cuando todo esto ocurrió repentinamente, el siguiente grupo que debía atacar era Yoshiro y el anciano. No usaron su jutsu porque el monstruo estaba cerca. Debido a su vacilación, durante unos segundos, nadie atacó al monstruo. Los grupos se miraron confundidos porque el patrón se había roto. Antes de que nadie pudiera actuar, Ji señaló al anciano y a Yoshiro y gritó ahora. Los dos líderes del clan se pusieron alerta de inmediato al oír esto, pero no reaccionaron porque la cara del monstruo estaba hacia el otro lado y estaban mirando su espalda y cola. Comenzaron a hacer señas con las manos para reiniciar el patrón de ataque y lanzar un jutsu, pero oyeron a Kakashi gritar «corre». El anciano no entendía por qué Kakashi decía eso, así que miró hacia el lado donde estaba Kakashi y fue entonces cuando sintió un empujón desde el otro lado. El anciano miró hacia el otro lado y vio a Yoshiro empujándolo hacia un lado, y frente a ellos estaba el aguijón del monstruo. Padre, el grito de Mei llegó a oídos de todos al ver cómo el aguijón cortaba diagonalmente la carne de Yoshiro desde el hombro hasta la cintura. El anciano cayó de lado y recuperó el sentido rápidamente. Miró a Yoshiro, que yacía a pocos metros de él con un profundo corte en el pecho. Mei corrió hacia su padre sin importarle el monstruo que estaba a punto de abalanzarse sobre él. «¿Cómo te atreves, monstruo?».
gritó Riko y saltó hacia el monstruo, no sin antes crear 2 lanzas de agua. En el aire, Riko lanzó una lanza al monstruo. Al principio, el monstruo quiso ignorar el ataque y recibir el daño como lo hizo con la espada de agua, pero sintió que el ataque no iba dirigido a su enorme cuerpo, sino a sus ojos. Debido a esto, el monstruo levantó la cabeza y retrocedió. Esto desperdició el ataque de Riko, pero Mei se libró de la amenaza del monstruo. Mei se agachó rápidamente junto a su padre e intentó tocar la gran herida en su pecho, pero luego escuchó a Yoshiro toser un poco de sangre. Padre, por favor, dijo Mei con voz temblorosa. Al instante giró la cabeza hacia Kurenai, pero no dijo nada, ni hacía falta. Kurenai vio que sus ojos llorosos rogaban por sanar a su padre y asegurarle que no la abandonaría así. Kurenai sabía que la herida era demasiado grave como para hacer algo, pero aún así dijo: Asuma, cúbreme. No puedo dejar que muera así. Asuma sabía que era inútil intentar convencerla, así que asintió y la cubrió mientras ella corría al lado de Mei y Yoshiro. El anciano también se sentó al otro lado de Yoshiro y dijo: Yoshiro, debiste haber dejado que mis viejos huesos se rompieran. No puedes dejar a tu hija y a tu clan así. Al menos no en medio de una revolución así. Yoshiro sonrió al oír eso y dijo: sé que mi hija es capaz de manejar el clan y la aldea si es necesario. Yoshiro no tartamudeó ni se detuvo ni un segundo mientras hablaba. No quería parecer débil cuando estaba a un paso de la muerte. Para entonces, Kurenai también llegó a su lado y sacó una medicina de su bolsillo. Empezó a aplicársela antes de inspeccionar o hacer nada. Al verla tan ocupada sin decir ni inspeccionar nada, Mei preguntó: Kurenai, ¿cómo está? Estará bien, ¿verdad? Kurenai negó con la cabeza y dijo: lo siento, Mei, pero las posibilidades de que sobreviva son casi nulas. Muchos de sus órganos están gravemente dañados y está perdiendo mucha sangre. Solo alguien con jutsus que promuevan la curación o alguien como Lady Tsunade puede salvarlo. ¿Pero qué hay de la medicina del quinto Hokage? ¿No va a funcionar? Me dijiste que era una medicina especial que ella le dio. Puede salvarlo, ¿verdad? Dijo Mei desesperada mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Kurenai le mostró la botella de medicina vacía a Mei y dijo: lo siento, Mei. Lo usé todo en tu padre, pero no se está curando al ritmo que debería. Su cuerpo no está respondiendo adecuadamente debido a sus órganos destrozados. Mei iba a pedirle más a Kurenai, pero su padre le tomó la mano. Ella lo miró y dijo: papá, no te preocupes. Luego se aclaró la garganta, se secó las lágrimas y dijo: no voy a dejar que digas una última palabra. Haga lo que haga, te salvaré hoy. Se puso de pie al instante al decir eso. Todos estaban confundidos sobre lo que planeaba hacer. Miró a Yami y dijo: has hecho muchísimos milagros en el último mes de los que puedo contar. ¿Hay algo que puedas hacer para salvar la vida de mi padre? Estoy dispuesta a pagar cualquier precio por ello. Yami no dijo nada, lo que los demás tomaron como una forma de decir que no, pero Yami estaba mirando un charco de agua que estaba a su lado. ¿Estás seguro? Murmuró mientras miraba el charco. Mei también perdía la esperanza al ver a Yami en silencio. Asami acudió a consolarla, y Mei estaba a punto de darse la vuelta y sentarse junto a su padre cuando Yami dijo: Mei Terumi, recuerda tu promesa. Ni siquiera Lady Tsunade podrá salvarte si la rompes. Todos miraron a Yami al oír eso. Ni siquiera Yoshiro ni el anciano podían creer lo que acababan de oír. Mei asintió varias veces y dijo: pase lo que pase, cumpliré mi promesa. Te aseguro que haré lo que me pidas, pero salvaré a mi padre. Yami la miró unos segundos, pues era completamente distinta a la distante y relajada Mei Terumi que había visto en el anime. Asintió y dijo: aléjense de él, todos. Kakashi se acercó a Yami y le preguntó: ¿estás seguro de esto? Pensó que el propio Yami lo curaría. No te preocupes, no voy a curarlo, dijo Yami mientras miraba el charco a su lado y decía: haz lo que tengas que hacer. Al ver a Yami hablar con un charco, Riko dijo: ¿está bien? Parece que está hablando con el suelo. Justo cuando Asami estaba a punto de decir algo, vieron 4 capas de hielo aparecer en el aire y cubrir completamente a Yoshiro desde todos los lados. ¿Qué es esto? Preguntó Mei mientras miraba a Yami y las capas de hielo que cubrían a su padre. Las capas de hielo eran como espejos. Quienes las veían se veían reflejados en ellas. Antes de que nadie pudiera preguntar ni decir nada, Hir corrió unos pasos hacia adelante y gritó: esto es imposible. Hi frunció el ceño cuando escuchó eso y dijo: ¿qué pasa, Hiro? Ese es el jutsu del espejo del clan Yuki.
Moji me dijo que él y sus hombres mataron a todos los de ese clan, y eso fue lo que nos llamó la atención, así que decidimos contactarlo. Nadie, excepto un miembro del clan Yuki, puede hacer eso. Fue entonces cuando 3 de los 4 espejos se rompieron, dejando al descubierto a una persona enmascarada que sostenía a Yoshiro en sus brazos. Afortunadamente, la herida ahora estaba cubierta de hielo. Llévalo a tu escondite y hazle el resto del tratamiento, dijo Yami, y el enmascarado asintió y se fue. Kakashi reconoció de inmediato la máscara, pues era la misma que usó las agujas en Bonen Sabusa. Si esta persona es la misma que Paku vio en la jungla aquel día, significa que es el aliado de Sabusa y que habría salvado a Yoshiro incluso si Mei le hubiera negado una promesa a Yami. Incluso en momentos como este, quiere aprovecharse, es realmente insidioso. ¿Crees que es tan fácil llevárselo? Dijo Ji y miró a Hiro. Hiro entendió lo que significaba y rápidamente. Estilo tierra. Shuriken de piedra. Tal como su nombre indica, un shuriken de piedra apareció frente a Hiri, con un gesto de su mano, lo lanzó contra Aku y Yoshiro. Pero Yami sabía que no necesitaba hacer nada, pues el resto de los líderes del clan, Mei y los Honins de 2 hojas ya estaban allí. Ni siquiera te atreves a mirarlo, dijo Mei con una ira ardiente en sus ojos y solo con un pisotón, una pequeña ola de lava apareció del suelo y se tragó por completo al shuriken. Aku no perdió más tiempo y se metió en el espejo que estaba detrás de ella. Aparecieron varios espejos más a diferentes distancias, indicando que viajaba de uno a otro. También había otros espejos en diferentes direcciones como señuelo por si Ji decidía enviar a alguien. Al ver todo eso, Ji y Hiro entendieron que nunca podrían atrapar a Yoshiro y al hombre enmascarado de esta manera. Aunque ya no esté, les aseguro que ninguno de ustedes saldrá vivo de aquí. Los mataremos a todos primero y luego iremos a cazar a Yoshiro junto con el bastardo del clan Yuki. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.